sistema respiratorio. El sistema respiratorio comienza con la nariz y los paranasales. La nariz, recordemos que tiene una raíz y un dorso. El dorso de la nariz es lo que nos permite delimitar el perfil cuando vemos a un paciente en vista lateral. La punta de la nariz es la porción más anterior de la nariz y está delimitada en su región lateral por las narinas y las alas. Las narinas son los orificios de entrada a la cavidad nasal. Y entre ambas narinas hay una estructura que se llama columela. Los cartílagos de la nariz están los dos primeros articulados con el hueso nasal. Estos cartílagos son el cartílago del tabique nasal o cartílago del septum nasal, los cartílagos laterales, los cartílagos alares mayores, que son inferiores a los laterales, que tienen cruras laterales y mediales, y los cartílagos alares menores o accesorios. La porción ósea de la nariz está delimitada por dos huesos, los huesos nasales y los huesos maxilares de forma par. Tiene este límite óseo unas estructuras denominadas aperturas piriformes. Esas aperturas piriformes son los orificios óseos de entrada a la cavidad nasal. Y el hueso maxilar tiene en su porción anterior una espina nasal anterior donde se anclan los cartílagos nasales. Adentro, ya en la cavidad nasal, pasando las aperturas piriformes, encontramos la parte ósea del tabique nasal, compuesta en su región inferior por el hueso vomer y en su región superior por el hueso etmoides. Y tenemos en la región lateral las conchas nasales. Las conchas nasales son los huesos que después de recubrirse de mucosa se denominarán cornetes. Aquí podemos observar en la imagen de la izquierda, en sentido medial, el tabique nasal, compuesto por tres estructuras. El cartílago nasal del tabique nasal, o sea, el cartílago propio del tabique nasal. En sentido posterior superior, la lámina perpendicular del hueso etmoides. Y en sentido posterior inferior, el hueso vomer. Y en la imagen de la derecha podemos ver las tres conchas nasales, superior, media e inferior. En el caso de que haya cuatro, la más inferior se denominará inferior y la más superior suprema, y las dos que quedan en medio, superior y media. La nariz está recubierta de un epitelio plano estratificado con mucosa. Ese epitelio que recubre toda esta región le da parte de sus funciones a la cavidad nasal, ¿no? En los límites posteriores de la cavidad nasal encontramos la nasofaringe y ya tenemos los cornetes, ¿no? Cuya función es humidificar y calentar el aire que respiramos a través de la nariz. Encontramos los meatos, que son los sitios a través del cual los senos paranasales drenan su contenido, y una región olfatoria delimitada por las arterias etmoidales. La nariz, hablando de arterias, está irrigada en su región medial por 5 arterias. La arteria esfenopalatina, 2 etmoidales, la anterior y posterior, la arteria labial superior y la arteria palatina mayor. Estas arterias convergen en la región más anterior del tabique nasal, formando una región llamada plexo de Kieselbach. La inervación de la cavidad nasal está dada de dos formas. Primero por el nervio olfatorio, el cual se encuentra entre ambas arterias etmoidales y transcurre a través de la lámina cribosa del hueso etmoides, y es el nervio que nos permite la olfacción. El nervio maxilar es una rama del nervio trigémino que tiene fibras sensitivas que ayudan a la sensibilidad de esta región, y también contamos con fibras del sistema nervioso autónomo de orden simpáticas y parasimpática. Los senos paranasales son estas estructuras encontradas en el interior de los huesos de la cavidad del cráneo que disminuyen el peso del cráneo y permiten su aireación y funcionan también para la fonación. El más grande es el seno maxilar y sus contenidos drenan hacia el meato medio. Después, en sentido superior, al seno maxilar, tenemos a los senos etmoidales, que en realidad no son un solo seno, sino múltiples celdillas, múltiples porciones pequeñitas que se interconectan. El grupo anterior de estas celdillas etmoidales
drenará su contenido al meato medio, al igual que el seno maxilar. Sin embargo, el grupo posterior lo hace al meato superior. El seno frontal, ahorita ha cambiado a color verde, drena parte de su contenido también al meato medio, pero también al conducto frontonasal. Y el último seno, que es un seno impar, o sea, bueno, es un seno único, no es un seno par como los demás, es el seno esfenoidal y drena su contenido hacia el receso esfenoetmoidal. Los meatos son visibles en esta diapositiva. Entre las dos conchas nasales que se dibujan aquí, entre los dos cornetes, tenemos al meato medio. En sentido superior al cornete superior tenemos el meato superior y en sentido posterior, enfrente del seno esfenoidal, tenemos al receso esfenoetmoidal. La faringe ahora es la vía común entre la vía digestiva y la vía respiratoria. La faringe se extiende desde la base del cráneo hasta la vértebra cervical 6 y tiene 3 porciones, aquí delimitadas por naranja, rosa y azul: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Las relaciones de la faringe, pues en sentido superior al hueso esfenoides, en la base del cráneo, ¿no? Y en sentido inferior al esófago. Y en sentido anterior, dependiendo de la región, la cavidad nasal, la oral y la laringe. Y en sentido posterior, las vértebras cervicales. La nasofaringe cuenta con un hiato nasofaringio. Ese hiato nasofaringio está en la región posterior, delimitado por el velo del paladar, los pilares posteriores de la amígdala faríngea o adenoides y por la pared posterior de la cavidad nasal, ¿de acuerdo? En esta región tenemos las trompas de Eustaquio o tubas faringotimpánicas que conectan la región de la faringe, la nasofaringe en específico, con la caja timpánica, con el oído medio, ¿de acuerdo? Para permitir su neumatización. La orofaringe es inferior a esta y se extiende desde el hiato nasofaringeo, naturalmente, hasta la epiglotis. La relevancia clínica es que cuenta anatómicamente con el anillo linfático o anillo de Waldeyer, que está compuesto por la amígdala faríngea, palatinas, linguales y tubulares. Y también que la mucosa de esta región de la faringe se puede apreciar con tan solo abrir la boca y nos puede ayudar a determinar si existe algún proceso inflamatorio. Aquí se puede apreciar el anillo de Waldeyer en la región superior, la amígdala faríngea, luego las tubulares, palatinas y lingual. La faringe tiene 4 capas. Tiene una capa mucosa, que es la capa más anterior. Posterior a ella y extendida desde la base del cráneo hasta el hueso hyoides, tenemos una capa fibrosa, que es la fascia faringobasilar. Después tenemos una región muscular, compuesta por los 3 músculos constrictores de la faringe y en menor medida por los músculos longitudinales. Y más posterior aún, más profundo, tenemos la capa adventicia. Esa capa adventicia es también llamada fascia bucofaringea. Esta fascia bucofaringea tiene un espacio entre la fascia prevertebral, dejando un espacio que se llama retrofaringio. Ese espacio retrofaringio comunica esta región de la faringe con el tórax. Si vemos esta misma imagen pero en sentido axial, podemos ver la capa mucosa, en sentido posterior la fascia faringobasilar solo hasta el hyoides, la capa muscular de los constrictores y los longitudinales, es decir, el palatofaringio, el estilofaringio y el salpingofaringio, y la fascia bucofaringea o adventicia, y queda nuestro espacio retrofaringio antes de la fascia prevertebral. Los 3 músculos constrictores aquí son visibles en esta imagen: constrictor superior, constrictor medio y constrictor inferior, y los 3 músculos en sentido longitudinal nada más se aprecia en la imagen el estilofaringio, pero también existe el palatofaringio, que se conecta con el paladar y la faringe, y el salpingofaringio, que transcurre en el sentido de la trompa de Eustaquio hacia la faringe. La inervación de la faringe está dada por un plexo nervioso llamado plexo faríngeo, en el cual hay convergencia de los nervios glosofaringeo, vago y espinal.
Estos nervios son nervios craneales, el nervio 9, 10 y 11, y se encargan de la inervación sensitiva de esta región y motora, naturalmente. La irrigación está dada por la arteria faríngea ascendente, rama de la carótida externa, rama colateral posterior de la carótida externa, y por la arteria tiroidea inferior. Y el drenaje venoso está dado por el plexo faríngeo, el cual drena al tronco tirolinguo faringofacial. La laringe ahora es la región anterior de la laringofaringe, comunica a la faringe con la tráquea, en promedio mide 5 centímetros de longitud y tiende a ser más grande en los hombres por acción hormonal. Es una característica sexualmente dimórfica. ¿Cuál es la función de la laringe? Pues es una parte esencial en la vía aérea, pero también nos sirve como órgano de la fonación, es decir, para poder emitir sonidos y poder hablar. La laringe es una estructura predominantemente cartilaginosa. Podemos reconocer el cartílago más grande, el cartílago tiroides, en sentido inferior a él el cartílago cricoides. Si vemos la laringe en sentido lateral o en sentido posterior, podemos distinguir a los cartílagos aritenoides, los cuales son superiores al cartílago cricoides. Superiores al cartílago aritenoides tenemos los cartílagos corniculados y superiores a estos los cartílagos cuneiformes. Y tenemos la epiglotis o epiglotis, que es este cartílago que impide el paso de sustancias, alimentos, etcétera, a la región de la tráquea. También hay ligamentos. Hay una membrana que conecta el hueso ioides con el cartílago tiroides, llamada membrana tiroioidea. Tenemos un ligamento cricotiroideo que conecta el cartílago cricoides con el cartílago tiroides. Luego, si vemos una vista sagital, podemos apreciar en sentido inferior el ligamento vocal y en sentido un poco superior lateral al ligamento vestibular y el ligamento del epiglotis, que va de la porción posterior del epiglotis hacia el hueso ioides. Aquí podemos apreciar una laringoscopía donde podemos ver claramente los ligamentos vocales en un paciente que no está fonando, por lo cual podemos ver abierta la tráquea por completo, y en sentido inferior a esto vemos la epiglotis. La laringe también es una estructura con músculos. Los músculos de la laringe están divididos en tres grupos: los esfínteres de entrada, los de cierre y apertura glótica y los reguladores de la voz o de regulación vocal. Los esfínteres de entrada son el aritenoideo o aritenoideo transverso y el aritenoepiglótico o aritenoideo oblicuo, el cual forma una X en sentido de la línea media, ¿no? Los músculos de cierre y apertura glótica son los cricoaritenoideos, inferiores al aritenoideo o aritenoideo transverso. La laringe también tiene los músculos de la regulación vocal, el tiroaritenoideo, que aquí es visible, el vocal, que no es visible aquí en este dibujo en específico, y el músculo cricotiroideo. La inervación de la laringe es motora y sensitiva, dada por una rama del nervio vago, en la razón del nervio laringio recurrente y laringio superior. La irrigación está dada por las arterias laringias superiores y las arterias tiroideas, ambas superior e inferior. Continuando con la vía aérea, es importante comentar los músculos de la respiración. Los músculos de la respiración se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo es el músculo que permite la inspiración. Y en segundo lugar, los músculos que permiten la expiración. Los músculos de la inspiración son divididos a su vez en principales y accesorios. Los principales son el diafragma, la porción intracondral de los músculos intercostales internos y los músculos intercostales externos. Y los accesorios son los tres músculos escalenos, anterior, medio y posterior, y el músculo esternocleidomastoideo. Para sacar aire de los pulmones no es necesario el uso de ningún músculo. La elasticidad pulmonar permite que se vacíe el contenido aéreo
de los pulmones sin necesidad del uso de músculos. Sin embargo, si queremos realizar una expiración forzada, como cuando se sopla, se canta, se toca un instrumento de aliento, necesitamos la porción interósea o intercostal de los intercostales internos y los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen, los músculos de la región anterior del abdomen, en sentido de superficial a profundo son oblicuo externo, oblicuo interno, rectos y transverso del abdomen. El diafragma, ya habíamos mencionado que es el músculo más relevante para la respiración, pero también es la referencia anatómica que nos ayuda a dividir la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Se origina en tres porciones, una porción external, otra costal y otra vertebral, esta última la más irregular, y todas las fibras musculares se insertan en un tendón central. Y la inervación de esta región está dada por el nervio frénico, también rama del nervio vago. Los orificios que cuenta el diafragma son tres: el hiato aórtico, el esofágico y el orificio para la vena cava inferior. A través del hiato aórtico pasa la aorta, ahora ya aorta abdominal, el conducto torácico y los nervios esplácnicos. Y el hiato esofágico contiene al esófago y a los nervios vagos. Y el orificio para la vena cava inferior pues es autoexplicativo. Continuando con la vía aérea, contamos con la tráquea. La tráquea es un tubo que continúa con la laringe y que a nivel de una estructura llamada carina se divide en dos bronquios principales. Cuenta con alrededor de 15 y 20 anillos de cartílago que recubren los tres cuartos anteriores de este tubo y una longitud aproximada entre 9 y 15 centímetros. Sus relaciones anatómicas son en sentido anterior a ella, o sea, la tráquea es posterior a el callado de la aorta, al tronco brachiocefálico y a la arteria carótida común izquierda. Y la tráquea es anterior al esófago. Embriológicamente proviene de la misma capa germinal, el endodermo, y es una prolongación del esófago embriológicamente. La tráquea está irrigada por las arterias tiroideas superior e inferior y las arterias bronquiales, ramas directas de la aorta. Tiene inervación sensitiva, no motora porque no tiene ningún músculo que requiera de una inervación motora. Entonces esta inervación sensitiva está dada por los nervios vagos. En la carina es donde la tráquea se divide en dos bronquios principales, un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. Y esos bronquios van hacia el hilio pulmonar. ¿El hilio pulmonar qué es? Pues la zona donde penetran al pulmón las venas, nervios y arterias pulmonares, ¿no? Y una vez que han entrado al pulmón, los bronquios principales se dividen en bronquios lobulares o lobares y segmentarios. Aquí podemos ver cómo el anillo cartilaginoso de la tráquea representa solo los tres cuartos anteriores. Los bronquios principales, el derecho es corto, en realidad alrededor de 1 pulgada, y es una continuación directa de la tráquea prácticamente, en sentido esencialmente vertical. Mientras que el izquierdo es relativamente más horizontal y prácticamente del doble de tamaño. Recuerden que los bronquios, conforme van entrando a los pulmones, se van haciendo cada vez más angostos, al punto en el que quedan desprovistos de cartílago. En este punto se llamarán bronquiolos, y los bronquiolos siguen haciéndose más angostos hasta llegar a unas estructuras denominadas acinos, en los cuales tienen su porción terminal llamada alveolos. Y en los alveolos es donde están recubiertos por una membrana alveolo-capilar y es donde se realiza el intercambio gaseoso de dióxido de carbono por oxígeno y viceversa. Entonces esto se convierte en la unidad funcional del pulmón. Finalmente vamos a hablar de las pleuras y los pulmones. Las pleuras son una membrana serosa, dividida en parietal y visceral. Esta última envuelve a los pulmones. La cavidad pleural es el espacio que queda entre estas dos capas, que tiene líquido para permitir un adecuado deslizamiento de estas dos capas, con el movimiento constante de la respiración. La capa visceral de la pleura, o sea, la pleura visceral, no tiene terminales nerviosas. Cubre a los pulmones, está íntimamente pegada a él y se introduce en las cisuras, que son estos surcos que tienen los pulmones dividiendo sus lóbulos. En cambio, la pleura parietal está ricamente inervada, produciendo dolor
de tipo lancinante cuando llega a doler, y tiene 4 porciones. Una porción costal, que es la que se encuentra cubriendo las costillas, una porción mediastínica en la región medial, que cubre al mediastino, una porción diafragmática, que es la región que cubre al diafragma en su porción muscular, omitiendo al tendón central, y la cúpula. La cúpula de la pleura es donde está el vértice pulmonar. Las pleuras en su región costal forman dos senos, un seno costo-mediastínico, es decir, un doblez sobre sí mismas en la región entre las costillas y el mediastino, esta es una seno medial, y un seno costo-diafragmático, es decir, un doblez sobre sí mismo en la región entre las costillas y el diafragma. Esto es, el borde de este seno costodiafragmático está a nivel de la costilla número 12. Aquí podemos ver un poco más del seno costodiafragmático en su región posterior. Y esta, la pleura mediastínica, va a recubrir a las estructuras del ilio, ¿no? Y se continúa con la pleura visceral. Ahorita vamos a ver esta continuación de la pleura visceral. Aquí hay una condensación de las fibras de la pleura parietal formando algo que se llama ligamento pulmonar y ayuda a la fijación de esta estructura. Y forma un doblez nuevamente sobre sí mismo llamado seno retroesofágico. Aquí tenemos la región de la pleura. Vamos a utilizar una delineador de color amarillo. Aquí voy a ir siguiendo el trayecto de la pleura parietal pegada al pericardio fibroso. Aquí la pleura gira. Ahí nos veníamos del seno costomediastínico. Entonces vamos aquí dándole la vuelta en la cara costal de la pleura. Aquí vamos completando nuestro giro. Ya estamos en la región posterior. Y en la región del ilio pulmonar vamos a doblarnos sobre nosotros mismos y nos vamos a convertir en la pleura visceral. Y aquí continúa la pleura visceral íntimamente relacionada al pulmón. Continúa. Se introduce a las cisuras. ¿De acuerdo? Sale de las cisuras. Sigue relacionada íntimamente al pulmón. Ya se aproxima a la región anterior. Gira. Aquí está formándose el seno costomediastínico. Y nuevamente en el ilio, gira sobre sí misma y se continúa con la pleura parietal. Entonces aquí está delimitado el trayecto de ambas pleuras, ¿no? Y podemos comprender cómo están conectadas y cómo forman esos senos, ¿no? Aquí en la región posterior estaba el seno retroesofágico y aquí adelante el costomediastínico. Y también, bueno, continuando con la pleura diafragmática, comentando que cubre al diafragma exceptuando al tendón central, y la cúpula pleural está a nivel de la primer costilla, relacionada íntimamente con la clavícula y con el músculo esternocleidomastoideo, y se encuentra también esta región, la zona donde se colocan los catéteres subclavios. Y finalmente, para platicar de los pulmones, recordemos que los pulmones tienen caras. Tienen un vértice, los pulmones, o ápice, su región más superior. Tienen tres caras, una cara costal, que es donde tienen contacto con las costillas, una cara interna que se subdivide en una porción vertebral posterior y una porción mediastínica, y una cara diafragmática, donde contactan con el diafragma. Tienen también bordes, un borde anterior que ocupa al seno costomediastínico, una parte inferior, un borde inferior que ocupa al seno costodiafragmático y un borde posterior que no es visible aquí. El pulmón derecho tiene dos cisuras, una cisura oblicua, la más grande, y una cisura horizontal, que no es perfectamente horizontal, pero definitivamente se acerca más a la horizontalidad que la cisura oblicua. Gracias a estas tres cisuras, el pulmón derecho se puede dividir en tres lóbulos. Un lóbulo superior delimitado en sentido lateral por la cisura oblicua y en sentido inferior por la cisura horizontal. Un lóbulo medio delimitado por ambas cisuras, superior e inferior. Y
un lóbulo inferior delimitado exclusivamente por la cisura oblicua. Y el pulmón izquierdo solo tiene una gran cisura oblicua, por lo que solo tiene dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Tiene una región superior a la cisura oblicua en el lóbulo superior llamada língula, que asemeja a una lengua, ¿no? Por eso se llama así. El pedículo pulmonar son las estructuras que entran y salen del hilio pulmonar, que comprende los bronquios, los vasos pulmonares, es decir, arteria y vena, nervios y vasos bronquiales y ganglios linfáticos. Los segmentos broncopulmonares están divididos en cada lóbulo. Hay un bronquio por segmento y se dividen por tabiques o septos. Las arterias y venas pulmonares. Las arterias pulmonares llevan sangre no oxigenada, recuerden, que van a acompañar a los bronquios y su región terminal es en los alveolos. Y las venas pulmonares carecen de válvulas porque la propia expansión y retracción pulmonar proporcionan la presión suficiente para drenar el contenido venoso, pero aquí llevan sangre oxigenada. Van a llegar a la aurícula izquierda, son habitualmente 4 y 2 por pulmón. Y los vasos bronquiales son arterias y venas bronquiales, son ramas de la aorta en el caso de las arterias, que llevan sangre oxigenada al interior del pulmón, pero para nutrir las estructuras como los bronquios, ¿no? Y las venas drenan en la ácigos si vienen del lado derecho y en la hemiácigos si vienen del lado izquierdo.